Dios te habla hoy. Tema 35, introducción. Dios te dice hoy en su palabra: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. El Señor es tu pastor, quien te cuida. Nada debe faltarte si lo tienes a Él. Él cuida de ti en todas tus necesidades. En todas tus necesidades. Con esa confianza, date un momento para el encuentro con el Señor. Ahora mismo, el Señor en este preciso momento te está mirando con amor. Se deleita en ti. Se goza en amarte. Él solo quiere amarte. Te creó para amarte. Él conoce lo que hay en tu corazón y lo que has sufrido, lo que has llorado, pero quiere amarte. Conoce tus pecados, conoce tus defectos, tus imperfecciones, pero quiere que le des la oportunidad de que te dejes amar. Colócanse en su presencia, permanece en su amor. Estando tranquilo en su presencia, respira hondo, profundamente. Retiene el aire en sus poniendo unos 4 segundos y suéltalo despacito. Por otros 5 o 6 segundos. Vuelve a respirar hondo, siente como si el aire se subiera desde tus pies hasta la cabeza y que ese aire es el amor de Dios que te envuelve. Y al soltarlo, suelta todo lo que no es de Dios, todo aquello que te perturba, todo aquello que te distrae de su amor, toda duda. Respira hondo y más hondo, suelta el aire por la boca. Y mientras estás en la presencia del Señor, reconoces tu pecado, pero al mismo tiempo reconoces su amor y misericordia. Déjate envolver por su amor. Respira hondo y suelta el aire por la boca. Al soltar el aire, echa fuera todo lo que no es de Dios. Resentimientos, pecados, preocupaciones, culpa, vergüenza. Especialmente perdónate a ti mismo, ya que Dios te perdona. Sigue respirando y dejándote llenar por el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y repite: ven, Espíritu Santo, soy tuyo. Cuando inhala, di: ven, Espíritu Santo. Y cuando exhala, di: soy tuyo. Cuando inhala, ven, Espíritu Santo. Cuando exhalas, soy tuyo. Ven, Espíritu Santo, soy tuyo. Ven, Espíritu Santo, soy tuyo. Sigue haciendo este ejercicio mientras escuchas a Dios que te habla en su palabra. Voy a dejar un ratito de silencio para que hagas este ejercicio, pero aún después, a través de la lección y la meditación, puedes seguir relajándote cada vez más. Lectura del Evangelio según San Marcos. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían decían admirados: ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le ha dado estos milagros, que se hacen por su mano? ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y de sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él y le decían a Jesús: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y de su casa. Y no podía hacer ahí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y se asombraba por su incredulidad, y recorría las aldeas y los contornos enseñando. Meditación. Vamos por parte con los diferentes versículos de este Evangelio. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían decían admirados: ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Qué sabiduría es la que le ha dado y estos milagros que se hacen por su mano? Jesús regresa por primera vez en el Evangelio, a su lugar natal, Nazaret. Nazaret era una aldea pequeña, insignificante, de no más de unos pocos cientos de habitantes. Este lugar donde uno podría esperar la bienvenida más cálida, a la aclamación más entusiasta, encuentra una respuesta muy diferente.
acuerdo con su costumbre usual de Jesús de enseñar en la sinagoga, el sábado Jesús entra a la sinagoga para enseñar. Y al principio los aldeanos parecen reaccionar de la misma manera que otras audiencias que están asombradas de su sabiduría y autoridad. Pero en este caso es un asombro ante lo que le parece inapropiado y fuera de lugar. Les ofende esto. Para ellos Jesús es solo uno de los chicos, alguien a quien conocen de toda la vida. Nunca habían visto nada extraordinario en él. Toda esta predicación itinerante y milagro les parece que se está dando aires. ¿De dónde sacó todo esto este hombre? Sus preguntas no muestran una búsqueda sincera de la verdad, sino más bien un escepticismo indignado. Están haciendo preguntas correctas que todos los lectores del Evangelio deben de hacer, pero con una actitud equivocada. No pueden aceptar que la respuesta puede ser de Dios. O sea, que la respuesta es que Él está sacando estos milagros, esta sabiduría de Dios. Y mucho más, que Él es Dios. La sabiduría y las obras poderosas, dinameis, son atributos de Dios, como nos deja claro su palabra. Escuchemos lo que nos dice el profeta Jeremías, solo como un ejemplo, pero muchísimos otros casos. Él hizo la tierra con poder y cimentó el orbe con sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Y la escritura a menudo se refieren a las grandes obras realizadas por la mano de Dios. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio dice: las tremendas pruebas que vieron tus ojos, las señales y los milagros, la mano fuerte y el brazo extendido, con lo que te sacó el Señor tu Dios. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos con que teme enfrentarte. Pero la gente no se atreve a sacar la conclusión lógica, que todo esto lo hace porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Sigamos con el texto del Evangelio que estamos meditando. ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? Sus hermanas no viven entre nosotros, y se escandalizaban de él. Los aldeanos consideraban que la mano de Jesús se utilizaría mejor si volviera a su antigua ocupación, la carpintería, una palabra griega que es para carpintero, pero también puede significar constructor o artesano. Su referencia en los miembros de la familia de Jesús por su nombre muestra una estrecha familiaridad con sus antecedentes. Solo Marcos hace referencia a Jesús como hijo de María, una designación inusual, ya que los judíos acostumbraban a referirse a los hijos en relación a sus padres. Puede haber sido un insulto velado aludiendo al hecho de que María aún no estaba casada al momento de la concepción de Jesús, o tal vez simplemente una indicación de que José había fallecido. Sus preguntas sugieren que han encasillado a Jesús. Están seguros de que saben todo lo que hay que saber sobre él, así que se ofendieron con él. Escandalizomai, que significa trompezar con un obstáculo. La idea de que el carpintero de su ciudad natal, Jesús, pudiera estar inaugurando el reino de Dios era escandaloso. No se ajustaba a las ideas preconcebidas acerca de cómo Dios actuaría y podría actuar. Y su apego a sus ideas preconcebidas se convirtió en un obstáculo para la fe. Se cumple la palabra de Dios que dice: de modo que los que miran, miren y no vean, y los que oyen, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. De Marcos 4:12. Antes de seguir, también hacer mención, aquí menciona hermanos, hermanas de Jesús. Y uno puede preguntar si no era la virgen. Y sí, es virgen. Los hermanos eran como los primos hermanos, eran los familiares directos de Jesús, pero no hermanos de sangre de María. En la tradición de la iglesia siempre se entendió de esa manera. Sigamos con el texto del Evangelio que estamos meditando. Y le decía Jesús: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y entre sus parientes y su casa. Jesús responde a su arrebato, con un dicho proverbial que de una forma u otra era corriente en su tiempo. Un profeta no es deshonrado, sino en su lugar natal, entre los propios familiares, parientes y su propia casa. Lucas 4:24.
Al referirse a sí mismo como profeta, Jesús vincula su destino a la larga línea de profetas del Antiguo Testamento que sufrieron rechazo o violencia debido a la impopularidad de su mensaje. Se le mantiene sin honor en círculo de creciente intimidad entre la gente de su pueblo, su pariente, incluso su familia. Su fracaso en aceptarlo es símbolo del rechazo de su pueblo, como nos dice su palabra. Vino a lo suyo y lo suyo no lo recibieron. Juan 1:11. Sigamos con el texto de Evangelio que estamos meditando. Y no podía hacer ahí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos poniéndole las manos, y se asombraba de su incredulidad y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Tan aguda es la incredulidad de la gente que Jesús es incapaz de realizar ninguna obra aparte de curar a algún enfermo. A diferencia de Mateo y Lucas, Marco no suaviza ni omite esta declaración que parece limitar el poder del Hijo de Dios. Marco deseaba resaltar la necesidad de la fe a menos de una apertura básica al poder de Dios, obrando en Jesús como la disposición adecuada para recibir su corazón. Sin embargo, a pesar de la atmósfera de incredulidad en Nazaret, Jesús cura a algunas personas, una vez más con su toque personal. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice: se acercó, tomó de la mano y la levantó y desapareció la fiebre. Ella se puso a servirle. Está asombrado por la falta de fe, incredulidad de la gente. Irónicamente, muestra la misma emoción que caracteriza la reacción positiva de los demás a su milagro. Las cosas causan una reacción humana tan fuerte en Jesús como la falta de fe o, por lo contrario, una gran fe. La fe es una puerta a los corazones humanos, pero solo puede abrirse desde dentro. Después de este episodio, Jesús continúa su ministerio en los pueblos alrededores. Marco enfatiza la misión de Jesús de enseñar, pero ahora su lector entiende que es una enseñanza con autoridad, que incluye sanar enfermos, expulsar demonios. Por ejemplo, lo mismo dice el Evangelio. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que le preguntaban entre ellos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad, manda incluso al espíritu inmundo y lo obedece. Sería fácil juzgar a la gente del pueblo de Nazaret. ¿Cómo pudieron haber sido tan ciegos como para no reconocer el Mesías en medio de ellos? Pero es imposible, de verdad, ser honesto y decir quién no habría reaccionado de manera similar a la misma circunstancia. Este evidente revela la extraordinaria ordinariez del Hijo de Dios. Vivió una vida tan humilde, modesta y ordinaria que la posibilidad de que Dios omnipotente estuviera presente en él era simplemente incomprensible para muchos de los que lo conocían. No es la primera vez que los humildes caminos de Dios han dejado perplejo y desconcertado a su pueblo. Por ejemplo, en su palabra, en el libro de Jueces, dice, y le responde al llamado, alguien que fue llamado, y dice: Señor mío, ¿cómo yo voy a liberar a Israel? Mi clan es el más insignificante de Manasés, y yo soy el más joven de mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo, y tú derrotarás a Midian como a un solo hombre. Vemos esto, por ejemplo, en el llamado a Madre Teresa también, cuando ella le dice: yo soy la más incapaz, la más pecadora, ¿por qué no buscas a otra? Y Jesús le dice: yo sé que eres la más incapaz y pecadora, por eso te elijo. Isaías había profetizado a un siervo de Dios sufriente que antes de su gran obra de expiación crecería sin ser reconocido en medio de su pueblo. Escuchemos. Creció en su presencia como un renuevo, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga nuestra mirada, ni belleza que nos agrade en él. Isaías 53:2. Dios quiso que su obra de redención, la reconciliación de la humanidad consigo mismo, no viniera de afuera, sino de dentro. Nuestro Redentor es uno de nosotros, como nos dice su palabra en la carta a los Hebreos. Porque quien santifica y quien son santificados vienen todo de uno solo. Por eso no se avergüenza de llamarlo hermano. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en las cosas
que se refieren a Dios para expiar los pecados de su pueblo. Hermanos, pasemos a la contemplación. Y te invito en este momento a cerrar los ojos. Imagínate que estás en la sinagoga. Has escuchado de Jesús muchas cosas y lo ves enseñar con mucho poder, con mucha autoridad. Tu corazón arde cuando Él enseña. Pero te preguntas, ¿de dónde sale todo eso? Si era uno más de tu aldea. Muchas veces Dios nos habla a través de muchas personas alrededor nuestro, de nuestra familia, de nuestros amigos. No somos capaces de escuchar. Porque es uno más de nosotros. ¿Cómo Dios va a hablar a través de él o del otro? Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. En este momento también tú puedes pensar, ¿cómo Dios puede usarme a mí? ¿Cómo yo puedo ser instrumento de Dios? Si yo soy pecador, soy poca cosa, no sirvo, ¿cómo Dios puede usarme? Entrégale tu nada, tu pequeñez. Era como los apóstoles que cuando había que alimentar 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños, le dicen a Jesús que habían solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Solo lo que tenían para dar. El resto lo hizo Dios. Entrégale tu nada, tu pequeñez, así como los apóstoles entregaron el pan y los peces, para que Él haga la obra, para que sea Él, no tú. A Él no le preocupan tus defectos, Él los puede cambiar. Solo quiere que te dejes, que confíes. Quédate con el Señor hablando estas cosas, preguntándote qué fe tienes tú. ¿Tu fe mueve montañas? ¿Tienes fe que hoy, en este momento, el Señor puede sanarte, liberarte? ¿O Jesús se tendrá que ir triste porque no halló fe como no halló en Nazaret? Quédate ahí con el Señor todo el tiempo que puedas. Hermano mío, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hace tiempo allá en Jerusalén vino Jesús de Nazaret. No le aceptaron, le rechazaron, le rechazaron. Los soldados le azotaron, su rostro abofetearon. Y una corona de espinas por ti, por mí, le pusieron a Jesús. Y una corona de espinas por ti, por mí, le pusieron a Jesús. Hermano mío, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá en el monte Calvario sus manos traspasaron
también sus pies clavaron. Y una lanza en su costado, por ti, por mí, le clavaron a Jesús. Y una lanza en su costado, por ti, por mí, le clavaron a Jesús. Hermano mío, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le aceptarás o le rechazarás? Piénsalo bien. Él murió por ti en la cruz. Él es nuestro Salvador y Redentor. Él murió por ti en la cruz. Él es nuestro Salvador.